sección que corresponde a tubo digestivo principalmente. Voy a hacer una pequeña introducción respecto a la parte embriológica, en específico el tubo digestivo, pero para hacer alguna salvedad entre algunos conceptos en cuanto a lo que es tracto o tubo digestivo propiamente dicho. Van a ver allí que justamente en base al origen embriológico de este segmento va a clasificarse en una serie de estructuras que por supuesto van a diferir en sus componentes celulares porque cada segmento va a estar especializado, dependiendo de todo componente, en una función en particular, que todo corresponde por supuesto a lo que es el sistema digestivo. Una vez que hagamos esta presentación, nos vamos a meter en todos los segmentos, principalmente en la caracterización o la jerarquización histológica, y vamos a ver algunas consideraciones funcionales de lo que corresponde a el tubo digestivo. Ustedes recordarán, para el inicio, por allí, hacia la tercera semana en adelante, se empieza a formar lo que se llamaría, desde el punto de vista del desarrollo, el embrión. Ustedes recordarán que durante las primeras 4 semanas de desarrollo preembriológico van a estar dándose a lugar las capas que justamente van a configurar no solamente la estructura del embrión, sino también todos los tejidos y órganos que van a estar dentro del mismo. Y uno de los procesos que se van a estar dando justamente de la 4ª semana en adelante es lo que se llama como plegamiento y cilindrización. Dos procesos muy importantes para configurar la estructura nada más y nada menos del embrión y que las estructuras internas, en este caso la que a nosotros nos interesa, que es el tubo digestivo, se va a estar justamente organizando y podríamos decir acomodando en función a estos dos procesos. Tengamos en cuenta que tanto plegamiento como cilindrización, si lo podemos ver desde un corte, en este caso estaríamos ubicándonos el plegamiento en un corte totalmente longitudinal, sería céfalo-caudal, siempre ubicando la porción cefálica, la porción más caudal, es decir, la de la cola, y desde el punto de vista de la cilindrización nos vamos a estar metiendo justamente en un corte transversal de lo que sería ese embrión o futuro embrión, donde vamos a estar viendo justamente cómo toda la capa superior o la cavidad amniótica que está por encima de lo que va a ser la configuración del embrión, va a empezar a plegarse y justamente va a empezar a cerrar la estructura embrionaria. Fíjense aquí, recordemos que hacia la tercera semana de desarrollo se están formando 3 capas que justamente se denominan como capas germinativas. El ectodermo por un lado, el mesodermo por el otro y el endodermo por la parte más profunda o la parte más interna de lo que va a ser el embrión. Ahora vamos a ver por qué más profunda o interna. Cuando hablamos del ectodermo, después ustedes habrán leído que tiene una serie de diferenciación que tiene que ver con el ectodermo de superficie y el neuroectodermo. Nos quedamos con el ectodermo de superficie, justamente, que es este aquí azuladito o celestito, depende cómo lo vean ustedes en las computadoras o en sus teléfonos, va a estar justamente experimentando este proceso de cilindrización donde por encima la cavidad amniótica se va a ir cerrando hacia los laterales justamente lo que va a ser el embrión y finalmente configura la oclusión de lo que es la cavidad amniótica y la cilindrización de este embrión justamente cerrado por el ectodermo de superficie. Y la capa más interna, que sería la del endodermo, esa que ustedes ven con color amarillo, va a sufrir también este proceso de cilindrización y, por supuesto, de plegamiento, que va a acomodar a este tubo primitivo desde la porción más cefálica hacia la más caudal. Y nótese que antes de que el proceso de cilindrización consolide y cierre justamente la cavidad amniótica, va a haber una pequeña herniación o una pequeña comunicación con la cavidad que está por debajo, que sería la del saco vitelino, que tiene una necesidad o un fundamento fisiológico que vamos a ver en el desarrollo de uno de los segmentos justamente del tubo digestivo. Bueno, como les decía, una vez que se cierra justamente el ectodermo superficie y configura toda la cavidad amniótica a su alrededor, va a generar nada más nada menos por dentro la formación de este tubo primitivo en principio. Este mismo tubo primitivo se va a empezar a diferenciar en distintos segmentos dependiendo de la expresión de algunos genes y que, como les decía hoy, cada segmento va a tener distintos o diversos componentes celulares, algunos los comparten en común,
nada más y nada menos dado para la configuración funcional o la consideración fisiológica que va a estar cumpliendo cada segmento. Este tubo primitivo, en principio, se va a denominar como lo que se llama el intestino primitivo. El tema es que hay que hacer la salvedad de algo. Nótese aquí, donde justamente ustedes van a estar viendo en lo que sería el origen de la yema respiratoria o el divertículo respiratorio, por hacia la zona más cefálica, podríamos decir, tenemos la diferenciación de este tubo primitivo en lo que se llama las bolsas faringeas o lo que en cierto modo llama la faringe o el intestino faríngeo primitivo. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque a partir de este segmento, es decir, del divertículo respiratorio hacia la porción más cefálica, van a empezar a involucrarse otras poblaciones celulares que van a estar dando justamente a el inicio de lo que sería el tracto digestivo, perdón, que es la boca y varias de las estructuras de la misma. No va a ocupar este repaso, pero ténganlo en cuenta porque, como ustedes saben, nutrición se separó prácticamente en tres grandes partes, lo que sería cavidad bucal por un lado, tubo digestivo, lo que estamos viendo, y las glándulas anexas que van a contribuir también a la formación de los nutrientes, o mejor dicho, al proceso de del metabolismo de nuestros nutrientes. ¿Por qué hago esta salvedad de que por encima del divertículo o la yema respiratoria aparece lo que se llama el intestino faríngeo primitivo? Como les decía, va a dar lugar a la cavidad de la boca y a muchas de las estructuras de la boca, y que a partir de allí nosotros podemos clasificar lo que sería el tracto digestivo, desde la boca hacia justamente la salida cloacal, donde se va a configurar la porción final del ano. Y por debajo de la yema respiratoria, el divertículo respiratorio, a partir de allí inicia lo que es el tubo primitivo o lo que va a ser futuramente el tubo digestivo, que es lo que vamos a estar abordando nosotros. Justamente en la porción más, podríamos decir, proximal hacia la boca, o a lo que sería la cavidad bucofaringea, va a aparecer una estructura que va a ser los primordios de nada más y nada menos del esófago. El esófago que va a estar comunicando con las estructuras más bajas que, como ustedes verán, sigue el estómago. El estómago va a experimentar una serie de procesos de abultamiento y de ensanchamiento y a la vez de una rotación sobre su propio eje, lo que va a generar que después ustedes, como lo habrán visto en anatomía, va a estar localizando espacialmente a la curvatura menor hacia su derecha y la curvatura mayor hacia su izquierda. Este proceso justamente de rotación sobre su propio eje, más allá del abultamiento, que es para nada más y nada menos configurar esa bolsa estomacal que va a estar cumpliendo una función en particular, también la porción primera de lo que va a ser el intestino delgado, es decir, hablamos del duodeno, sufre parte de esa torsión, generando las distintas localizaciones espaciales o distribución espacial anatómica del duodeno, hasta que después se abre camino hacia las demás asas intestinales. Recuerden que el tubo digestivo, antes o durante el proceso de generación de todas estas estructuras y segmentos, se va a estar diferenciando el intestino anterior, medio y posterior. El anterior va desde la primera porción del esófago hacia la primera porción, que ahora lo vamos a ver más detalladamente, de la formación de las yemas, ya sea hepática y de la vesícula y parte del páncreas. A partir de allí aparece o da lugar a lo que sería el intestino medio, que se va a ubicar hasta las 2/3 partes de lo que va a configurar el colon transverso, y del colon transverso, de esa parte que sigue la mitad hacia la salida del ano, va a estar configurado por el intestino posterior. Si alguien por las dudas no entiende o quiere hacer una pregunta durante la presentación, no tengo problema que me interrumpa. Seguido, por debajo, como les decía, de lo que sería la formación del estómago, va a estar configurándose la estructura de la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Y justamente a partir de allí, lo que va a establecerse el límite entre el intestino anterior y el medio, va a estar generándose las primeras yemas que van a dar lugar a lo que sería futuramente el hígado, vesícula biliar y, por supuesto, el páncreas. Recuerda que el páncreas
tiene una primera porción de generación a nivel del tubo digestivo, y la parte restante sería de la cola y gran parte del cuerpo del páncreas, una vez configurado en su estructura compleja, va a estar configurado o va a estar dado principalmente por la diferenciación de células de la pared posterior, justamente que está ubicado en la configuración del peritoneo, la cavidad peritoneal. Más hacia abajo se va a estar generando la elongación y, por supuesto, la proliferación de numerosos componentes celulares que van a estar dando las asas intestinales. El tema está que hacia la cuarta semana, parte de esta cavidad peritoneal, podríamos decir, no está tan, digamos, desarrollada o en tamaño para poder alojar a la gran cantidad o la distensión de toda esta masa intestinal. Por eso yo les decía que recuerden que antes de que se cierre justamente la cavidad amniótica del proceso de cilindrización, había una pequeña comunicación que permanecía durante un tiempo, muy poquitos días, justamente con el saco vitelino, que es la parte que estaría aquí ocupando donde señalo con el cursor. ¿Por qué? Porque a medida que se va elongando y proliferando justamente las asas intestinales delgadas, van a empezar a generarse un proceso que se llama herniación fisiológica. Es decir, no más ni menos para que las asas intestinales traspasen lo que sería la cavidad del embrión hacia lo que sería la cavidad del saco vitelino. Eso es temporario, porque una vez que el hígado empieza a crecer en volumen y empuja la cavidad torácica hacia arriba y permite que se abulte más la cavidad peritoneal, estas asas intestinales van a regresar justamente al interior del embrión, ya dando por finalizado lo que sería la herniación fisiológica. Y a partir de allí se va a generar el cierre, nada más ni nada menos, de esa cavidad o saco amniótico, y va a configurar finalmente la configuración del embrión. La única comunicación que va a existir entre el embrión y un medio que está fuera del mismo es la placenta. Como ustedes verán, a medida de que se va desarrollando y proliferando lo que son las asas intestinales delgadas, nótese cómo algunas estructuras también van a generar un proceso de rotación de casi 360 grados, lo que va a generar la ubicación espacial definitiva a medida que vaya desarrollándose el embrión de distintas estructuras. Nótese cómo, por ejemplo, la unión ileocecal primero estaba bien hacia la zona más superior, casi en contacto con el hígado, y después pasa a la parte más inferior donde va a estar justamente ubicado allí en la fosa ilíaca derecha. Todo este arrastre justamente de rotación de las asas intestinales a medida que van creciendo, también arrastran toda una serie de tejidos conectivos que justamente se anclan con la pared posterior del que sería el embrión, que van a ser los medios de fijación, que es el mesenterio. Justamente el mesenterio va a llevar consigo las numerosas raíces o brotes vasculares que van a estar irrigando, por un lado, la parte de el intestino medio, recuerden que hasta la 2/3 parte aproximadamente del colon transverso, y después la otra irrigación que va a estar dada para el intestino posterior. A medida que se va desarrollando también las asas intestinales delgadas, también lo hacen las del colon o del intestino grueso, que van a dar las distintas porciones hasta la salida final de lo que sería el recto y finalmente el ano. Hasta allí, por ahí, un pequeño panorama de lo que sería el origen embriológico de esta estructura, y ya nos vamos metiendo justamente en lo que es el sistema digestivo propiamente dicho. Recuerden que el proceso o la finalidad última justamente del sistema digestivo es la obtención nada más y nada menos de energía de todos aquellos alimentos que vamos a poder incorporar a través de este tubo digestivo. Aquí faltaría una parte que sería el proceso nada más y nada menos de ingestión, es decir, para incorporar el alimento, y después empieza todo un proceso de digestión, de degradación justamente de estos alimentos, desde la boca hacia el intestino, donde después sigue un proceso de absorción. Digestión que va a estar, en cierto modo, reduciendo todas las partículas o los nutrientes a su mínima expresión, su mínima estructura, para que pueda ser absorbido justamente por las especializaciones a nivel intestinal. Si esos elementos han sido absorbidos, justamente van a pasar al laboratorio de nuestro organismo, que nada más y nada menos tiene que ver con el hígado, donde allí se van a metabolizar, parte va a ser eliminado y parte, lo que más importante le sirve, es la utilización para la obtención de energía.
Aquello que nos sirva como producto del metabolismo se va a eliminar justamente a través de las heces. También puede ocurrir que cuando el proceso de absorción no se dé con estos nutrientes, es decir, siga su camino a través de la cavidad intestinal, bueno, también se va a incorporar las heces y finalmente va a ser evacuado o eliminado a través de las mismas. Recordemos justamente las distintas porciones de este tubo digestivo, que va a tener, como les decía, la primer proceso de digestión, donde se va a formar el bolo alimenticio, mediante las distintas estructuras que están en la boca, asociadas a las glándulas o producto de secreción de estas glándulas que van a estar formando este bolo alimenticio. Luego se va a transportar hacia el esófago, y el esófago, no más ni menos, también es un canal de transporte que comunica con el estómago, que es donde empiezan las primeras digestiones, podríamos decir, químicas. En la boca también, gracias a algunas presencias de enzimas en las glándulas salivales, hay una previa justamente digestión química. Pero bueno, en el estómago ocurre todo el mayor proceso que le va a dar lugar justamente a la porción intestinal la posibilidad de absorber todo aquello que se ha digerido. También a nivel del nivel del intestino, principalmente las asas delgadas, va a haber otra digestión que tiene que ver con digestión enzimática, que tiene mucha relación justamente con la secreción de algunos componentes que van a estar siendo volcados a la primera porción de lo que sería el duodeno o del intestino delgado, para luego en el yeyuno, donde teóricamente hay mayor cantidad de superficie de absorción, va a estar justamente absorbiéndose estos nutrientes digeridos. Aquello que no siga su camino, justamente a nivel de las asas gruesas, o sería el colon, va a tener también un proceso de absorción, principalmente relacionado al agua o a vitaminas y minerales, y va a generar la compactación de todo este residuo que finalmente va a ser eliminado a través de las heces, pasando del recto al ano. En toda esta configuración, podemos decir que tracto digestivo se extiende, como dijimos hoy, desde el punto de vista embriológico, desde la boca hacia el ano, y por el otro lado tenemos el otro concepto que sería tubo digestivo, que es desde la porción más proximal a la boca del esófago hacia la salida del ano. Simplemente esto es una clasificación desde el punto de vista por la diferenciación de ese tubo primitivo embriológico en lo que sería el intestino primitivo y el intestino faríngeo primitivo, como les había nombrado al día de hoy. Teniendo en cuenta algunas generalidades justamente del sistema digestivo, ya algo hemos nombrado, tengamos en cuenta lo siguiente: el tubo sigue siendo una comunicación desde la boca hacia el ano. Es decir, si los elementos que ingresan, más allá de la digestión o procesos digestivos, diversos procesos digestivos que sufra, no hay absorción por parte de ninguna célula del epitelio de revestimiento del tubo digestivo, principalmente a nivel de el intestino delgado o el intestino o el colon, justamente va a seguir su curso hacia la parte más la salida del recto y el ano. ¿Esto qué significa? Que desde la boca hacia la salida, es decir, siempre se ha mantenido ese elemento en el medio externo. Ahora, si hay un proceso de absorción, que lo vamos a ver principalmente a nivel intestinal, recién ahí podríamos decir que estos elementos que hayan sido digeridos van a pasar al medio interno de nuestro organismo. Y fíjense que yo hoy justamente les hablaba que los distintos segmentos de justamente este tubo digestivo va a estar integrado por distintos componentes celulares que van a estar especializados para distintas consideraciones funcionales que justamente, acorde a su morfología, van a dar la posibilidad de los distintos procesos a nivel del sistema digestivo. Allí nombra el hígado, nada más y nada menos, como yo le decía hoy, el laboratorio que se va a encargar del metabolismo de todos aquellos elementos que hayan sido absorbidos, y lo que no sirva se va a eliminar por las heces, y aquello que haya sido, por supuesto, producto del metabolismo y sea eliminado por el hígado, va a ser eliminado a través de la excreción biliar. Justamente estos segmentos que están especializados, nada más y nada menos, en el tubo digestivo, en todo lo que es sistema digestivo, va a estar dado en una de sus capas, que vamos a ver cómo va a experimentar distintas modificaciones en cada segmento, que es nada más y nada menos la mucosa, es decir, la primera capa más interna o la más íntima, por decir una manera,
de este tubo digestivo. Va a tener numerosas funciones, entre las que se destacan principalmente las de absorción, y vamos a ver justamente que en algunos segmentos, prácticamente en la mayoría, en algunos se va a notar más todavía, va a haber conglomerados de estas poblaciones celulares que están encargadas de proteger justamente y de, podríamos decir, entre comillas, vigilar ese tubo digestivo para que nada raro pase, que tiene que ver con las organizaciones de los nódulos linfáticos difusos, con numerosas poblaciones linfocitos, macrófagos y algunas otras células dendríticas que están allí por la duda como custodio de que nadie pase raro, que no sea justamente necesario para el organismo, hacia el medio interno. Como les decía, desde el esófago, perdón, hacia la porción más final, justamente el recto, hacia el ano, va a haber 4 capas que son generales para todo el tubo digestivo, que la que más va a sufrir modificaciones, que tiene que ver justamente con la especialización o consideración funcional, es la primera capa, que es la mucosa. Por debajo se extiende otra capa que se llama la submucosa, que principalmente es tejido conectivo denso, y por debajo después, hacia la parte más externa, se extiende el plano muscular. Plano muscular que se puede diferenciar en uno circular y otro longitudinal, dependiendo de la ubicación espacial del mismo, que ahora los vamos a ver, y la parte más externa puede estar tapizada por serosa o por serosa o por adventicia. Hay sectores, principalmente el esófago, parte de las asas del colon, ya sea ascendente o descendente, el recto, está principalmente adherido hacia lo que sería la cavidad abdominal con lo que se llama la adventicia. Ahora vamos a ver la diferencia. Lo demás, podríamos decir que está tapizado por serosa en la parte más externa. Fíjese, justamente allí habla de las estructuras básicas donde se organiza todo este tubo digestivo, desde la mucosa hacia la capa más externa, como les decía, que puede ser serosa o adventicia. Cada una de ellas tiene justamente una particularidad o una jerarquización desde el punto de vista celular, y la mucosa, antes de que dé lugar a la submucosa, tiene unos planos mucho más profundos que tiene que ver con conectivo laxo, que es lo que se llama como lámina propia. Y finalmente una muscular lisa, que es propia de la mucosa, por eso recibe el nombre de muscular lisa de la mucosa, que va a estar encargada de los pequeños movimientos peristálticos y la tonicidad justamente de esta primera capa, que va a responder a un plexo que ahora vamos a ver más adelante, que está distribuido entre la submucosa y la muscular. Por debajo de la submucosa, como les decía, un tejido conectivo más denso, y recuerden que si hablamos de un epitelio a nivel de la mucosa, estamos hablando de una estructura que es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos. Por tal motivo, desde el conectivo denso de la submucosa se van a extender todo el paquete vásculo y agregamos nervioso de mayor grosor o mayor filetes hacia las porciones más reducidas y más pequeñas, que van a ser los capilares, que se van a extender por la lámina propia y van a estar justamente por debajo del epitelio, llevando toda la necesidad de nutrientes y la posibilidad de eliminar desechos. Como le decía, más a la parte externa tenemos el plano muscular, que vamos a tener 2 tipos de capa, una circular interna y una longitudinal externa, y finalmente seroso o adventicia, dependiendo de qué segmento. Si hablamos de adventicia, va a estar justamente adherida a la pared posterior, como le decía, por tejido conjuntivo, nada más, y si le agregamos un epitelio simple plano, que se llama mesotelio, lo llamamos serosa. Ahí tienen un corte transversal, justamente, donde en el centro se puede ubicar la luz de este conducto y se van a extender todas las capas que acabamos de nombrar, desde la luz hacia la periferia. Esto corresponde a un corte transversal de esófago. Nótese cómo, siempre ubicando a la luz del conducto, estamos hablando de la primera capa, que es la mucosa, todas las que van por debajo de la misma mucosa, que es la lámina propia y la muscular lisa de la mucosa. La submucosa, donde el tejido conectivo es mucho más denso, hay mayor cantidad de fibras en este sector, a diferencia de la lámina propia, que es un tejido más laxo, donde hay más sustancia amorfa y hay muchísima capilaridad, que justamente tiene sentido para, en algunos segmentos, para justamente, más allá de la nutrición del epitelio y de eliminar desechos, poder capturar los elementos que se absorban principalmente a nivel intestinal.
Más profundamente, hablamos del plano musculares interno y externo, es decir, circular y longitudinal, y finalmente hacia la parte más externa, en este caso, como hablamos de esófago, estamos hablando solamente de tejido conectivo o también llamado adventicia. Fíjense allí que justamente vuelve a nombrar las propiedades más importantes desde el punto de vista funcional, lo que es la mucosa en este caso, donde vamos a estar hablando de una barrera que va a separar lo que hablábamos hoy, el medio externo que está justamente en la luz del tubo, de la parte más interna una vez que pase ese epitelio hacia el medio interno. Hablamos de la protección por parte de algunas poblaciones celulares desde el punto de vista inmunológico y la capacidad de poder absorber lo que necesitamos y secretar. Vamos a ver que hay una serie de células que son las, podríamos decir, únicas desde el punto de vista unicelular, con capacidad secretora que pertenece a un epitelio, pero que son glándulas, que van a estar secretando un moco justamente a nivel de las porciones intestinales. Y más arriba vamos a ver que hay numerosas cantidades de glándulas, principalmente que se introducen por debajo de la submucosa. Fíjense que la estructura de la mucosa, como les decía, tiene la lámina propia, nada más, nada menos, donde va a haber muchísima cantidad de vasos sanguíneos, principalmente de pequeños capilares, y la mayoría de ellos fenestrados, es decir, no va a tener la estructura, digamos, prototipo típico de un endotelio donde se unen célula con célula, sino que va a haber determinados espacios de separación entre células para permitir justamente que una vez que se absorban algunos elementos puedan pasar a nivel sanguíneo. Por supuesto, no olvidemos que también estos vasos están para nutrir a la mucosa y que la mucosa elimine a todos esos desechos. Finalmente, la muscular de la mucosa, como les decía, que también tiene sus capas, una interna circular y otra longitudinal externa, pero que más que nada recordar que esta mucosa, o mejor dicho, esta muscular lisa, que es involuntaria, va a estar encargada de mantener la tonicidad de este segmento, principalmente de la mucosa. La submucosa, como les decía, va a tener también gran vascularización, va a haber mucho mayor dimensión de estos vasos sanguíneos, pueden ser de mayor calibre, también los plexos nerviosos, y como les decía, aquellos segmentos que no van a tener glándulas unicelulares a nivel del epitelio, va a haber glándulas por debajo que van a estar vertiendo su producto de secreción, principalmente desde la submucosa hacia la mucosa. Glándulas que justamente van a estar secretando un moco para mantener la humedad y el medio necesario para lubricar todo ese sector del tubo digestivo. Y nótese que aquí aparece un primer plexo, es justamente hablamos de un plexo nervioso, que se llama de Meissner. Plexo que va a estar encargado, por decirlo, de inervar nada más nada menos a la primera capa muscular que corresponde a la muscular de la mucosa. Es la que va a estar encargada de mantener la estimulación nerviosa y la tonicidad de esa primera capa muscular asociada a la mucosa. Luego, la muscular externa, justamente, que se divide en una circular y otra longitudinal, entre ellas va a haber un segundo plexo que se llama el plexo de Auerbach. Justamente otro plexo que va a estar encargado nada más y nada menos de inervar a esta propia muscular externa, ya sea para los distintos movimientos de segmentación y peristaltismo del tubo intestinal, lo que va a permitir en cierto modo que en el momento que estemos ingiriendo algún alimento se forma el bolo alimenticio y a través del transporte del tubo digestivo, justamente va a estar encargado principal de esta capa de propulsionar y direccionar ese elemento ingerido hacia los distintos segmentos del tubo digestivo. Vamos a ver que esta capa tiene algunas serie de variables justamente en los distintos segmentos que tienen que ver con esfínteres, es decir, que vamos a generar separación entre un segmento y otro, y en algunas va a estar más desarrollada, como por ejemplo en el colon, que va a permitir justamente para aumentar justamente la fuerza de propulsión del material o el contenido que se encuentra dentro del tubo digestivo. Y finalmente, la serosa o adventicia, serosa, que tiene que ver con el peritoneo visceral, es decir, tejido conectivo más mesotelio, que está asociado a el tubo, por eso hablamos de visceral. Recuerden que cuando se refleja y mira hacia la pared de la cavidad peritoneal, estamos hablando de la parietal.
Y en aquellos segmentos donde no va a haber serosa, va a haber adventicia que también va a fijar justamente las estructuras del tubo digestivo hacia la pared posterior. Principalmente el esófago, fíjense que ahí nombra parte del duodeno, colon ascendente y descendente, y finalmente el recto y el ano, que esto va a estar solamente adherida por tejido conectivo. Ahí tienen justamente en un diagrama, en un esquema muy básico, por decirlo de una manera, todo lo que es el tubo digestivo, veremos cuál será la porción, las numerosas proyecciones que tiene en este caso la mucosa, la primera capa, por debajo nos encontramos con la lámina propia y la muscular propia de la mucosa, y cuando ya identificamos el primer plexo, que sería en este caso de Meissner, estamos hablando de la otra capa que es la submucosa. Más hacia la parte externa hablamos de los planos musculares y fíjense cómo entre la circular y la longitudinal hay un segundo plexo que es el de Auerbach y finalmente todo el revestimiento más externo que puede ser o serosa o adventicia. Hasta acá. Simplemente les pregunto a cualquiera que me responda si hay alguna duda o si me han entendido y por supuesto si me escuchan bien. Sí, sí, se entendió. Se escucha bien. Bueno, gracias. Cualquier cosita, repito, que tengan alguna duda, me preguntan. Ahora nos vamos a meter, saliendo todas estas generalidades, más la parla que el tema en sí, vamos a ver que vamos a encontrarnos en la mucosa, yo les decía que es la capa que más sufre modificaciones, hay otras capas que también van a sufrir modificaciones dependiendo del segmento, pero la principal podríamos, digamos, remarcarla es sobre la mucosa. Vamos a tener distintas estructuras o formas de organización y distribución de los componentes celulares, desde lo que sería el esófago hasta la salida del recto y el ano. Por supuesto que todo esto implica ver cómo se organiza y cómo se distribuyen los distintos componentes celulares que vamos a ir estudiando a través del segmento del tubo digestivo. Empezamos con el primero, que es el esófago, justamente como allí por definición lo nombra como un tubo prácticamente de capas musculares. Por supuesto que va a tener una mucosa, que ahora vamos a ver. Y fíjense, una longitud pequeña o corta, dependiendo de si la persona es longilínea o bredilínea, pero que en cierto modo, bueno, va a tener una longitud más o menos variable y que va a transportar el bolo alimenticio desde la boca hacia la primera estructura que se va a encargar de la digestión prácticamente más grosa o más importante, que es justamente el estómago. Fíjense allí simplemente, esto visto desde un corte posterior, podríamos decir, si yo mirara justamente a la cavidad bucal de la parte posterior, justamente me voy a encontrar con el istmo de las fauces y que después va a comunicar con dos estructuras que justamente cuando lo vimos desde el punto de vista embriológico yo les nombraba la yema respiratoria o lo que serían los primeros vestigios de lo que es el aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque a partir de allí se va a abrir camino a otra estructura que tiene que ver con nada más y nada menos con la laringe y la tráquea. Por detrás, que es lo que ustedes van a poder ver aquí, justamente se encuentra el esófago. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es clara. Primero, la tráquea tiene la luz siempre abierta, mientras que el esófago pareciera que la luz se obliterara, se cerrara. Esto tiene una consideración funcional importante porque obviamente la vía aérea siempre tiene que estar abierta y permeable. Y tiene un anillo, aquí que ustedes lo van a poder ver, semicircular, que no está cerrado, es incompleto, que es de cartílago. Y esto en toda la porción de la tráquea, hasta que llega a la primera porción del pulmón, de los pulmones, vamos a decir, va a estar presente estos anillos de cartílago para mantener la tráquea abierta. Esto es importante porque no así ocurre con la porción del tubo digestivo que está en la parte más posterior, que justamente es el esófago. El esófago solamente abre su luz en el momento que empieza a introducirse desde la boca hacia el camino del mismo, lo que sería el proceso de transporte a través del esófago. Es decir, el bolo alimenticio ingresa a la luz y se empieza a distender, abriendo camino para transportar hacia, en este caso, el estómago. Este proceso de deglución, justamente en el momento que deglutimos, tiene ciertas características voluntarias principalmente y otras involuntarias porque vamos a ver que el esófago es prácticamente un tubo muscular. Un tubo muscular que va
desde lo más proximal a la boca a lo más distal, sería casi llegando al estómago, va a empezar a cambiar justamente esa musculatura desde un estriado esquelético, recuerden que el estriado esquelético es voluntario, hacia una muscular lisa totalmente involuntaria. O sea que ya desde el primer tercio, ustedes imagínense un tubo, dividirlo en tres, la primera parte estaríamos hablando de predominio de fibras musculares esqueléticas, que después se van a ir entremezclando con lisas. Y a medida que se va profundizando justamente este tubo, de las dos a terceras partes, ya el plano muscular estriado empieza a desaparecer y solamente va a estar predominantemente ocupado por muscular liso involuntario, que justamente ya el transporte de este bolo alimenticio va a ser propio control de nuestro organismo. Allí tienen justamente las distintas, yo las diapositivas por ahí las voy a pasar un poco rápido porque es más para lectura a ustedes, si después me las quieren, las solicitan, me las piden, no tengo problema. Lo que acá quiero destacar que la mucosa va a tener un revestimiento en su epitelio que se llama estratificado plano no queratinizado. Recuerden que todo lo que está como superficie húmeda o que está en el interior de nuestro organismo, ese epitelio o esa estructura de revestimiento va a ser no queratinizado. Ustedes recordarán que cuando vieron piel, parecería que se deshilachara justamente la superficie del epitelio porque tiene que ver con el proceso de recambio. En este caso, a nivel de la superficie húmeda, no experimenta ese deshilachado que vamos a ver por allá en la salida del ano, justamente, eh, porque es una superficie húmeda que el mecanismo de recambio es distinto y por eso se denomina no queratinizado. Al recibir este plano, o esta denominación, se lo llama mucosa. Volvemos a ver el mismo corte, la diferencia que acá vamos a empezar a jerarquizar un poquito más profundamente lo que es este hecho de la mucosa del epitelio estratificado con su lámina propia y su muscular propia de la mucosa. Por debajo todo lo que es su mucosa y los planos musculares los cielos más profundos. Nótese allí que podemos ver una línea prácticamente de separación de cordones de células, una al ladito de la otra, cuya, podríamos decir, cromatina, es decir, todo el contenido genético, está muy condensado, lo que se llama como heterocromatina, que justamente corresponde a las numerosas poblaciones de células madres que están allí, podría decir de manera en estado de senescencia o dormidas, y que van a empezar a experimentar división mitótica o división celular para renovar las poblaciones de toda la superficie de este gran espesor del epitelio del esófago. Fíjense que desde estas poblaciones de célula madre hacia la luz, vemos una numerosa cantidad de poblaciones celulares formando distintas capas y estratos hacia la más superficial de la luz. Esto es un epitelio estratificado y se lo denomina plano porque las células que están en la superficie son bien chatitas, aquí por ejemplo estoy señalando con el cursor, que es bien chatita o bien plana. Por debajo de este revestimiento epitelial, podríamos decir que empieza el tejido conectivo, pero recuerden que es el que está asociado a la mucosa, es decir, la lámina propia. Y por debajo de esta lámina propia nos encontramos con los plexos musculares, perdón, con los planos musculares que corresponden a la mucosa. Allí, con mayor aumento, van a poder ver este cordón de células madres que yo les hablaba hoy, acerca de una cromatina mucho más condensada, más densa, ve que se ve más oscura justamente el núcleo, y que a medida que va, digamos, superficializándose este estrato, esa intensidad o esa marcación tan robusta por la hematocilina empieza a perderse porque justamente las poblaciones celulares de más arriba ya no están tan condensadas la cromatina, sino que están allí para tapizar justamente el epitelio del esófago. Esta línea punteada amarilla, muy arbitrariamente, justamente guiándose uno por las poblaciones de células madres, que están bien sobre la porción basal del epitelio estratificado, podríamos ubicar una estructura muy importante que separa el epitelio de justamente los primeros planos de tejido conectivo, en este caso la lámina propia, que se llama la membrana basal.
Aquí nosotros no podemos distinguirla tan claramente con las distinciones rutinarias de hematocilina y eosina, sino que necesitaríamos otras que se llaman tricrómica para poner en evidencia justamente esta membrana basal. Más adelante tenemos una microfotografía que van a ver que se ve clarito y muy bien. Por debajo de esta membrana basal nos encontramos con el primer tejido conectivo, que es el laxo. Muchísima cantidad de material amorfo, muchísima cantidad de células principalmente asociadas a mantener justamente la cantidad de este material amorfo y gran cantidad de agua a nivel de la lámina propia o tejido conectivo, y nótese la presencia de numerosos vasos sanguíneos cuyo revestimiento está dado por un epitelio simple plano llamado endotelio. Vasos sanguíneos que son de pequeño calibre y que no tienen prácticamente, o directamente decir, no tienen, ningún plano muscular por fuera, justamente porque el hecho de tener solamente el endotelio con su pequeña membrana basal va a permitir la difusión de los distintos componentes, desde el vaso hacia justamente el intersticio, o del intersticio hacia el vaso sanguíneo. Y más abajo, separado muy arbitrariamente también, el plano muscular, en este caso decimos un plano circular. ¿Por qué? Porque está revistiendo justamente de manera circular a todo este conducto que denominamos la muscular de la mucosa. Fíjense que por debajo de la muscular de la mucosa hay numerosas cantidades de vasos sanguíneos de mayor calibre y encima tienen planos musculares lisos asociados, justamente porque son, vamos a decirlo así, arteriolas o arterias de mayor calibre que los capilares. Ahí nosotros nos ubicamos justamente en la submucosa, un tejido conectivo mucho más denso, donde a diferencia de la lámina propia tiene más cantidad de fibra de colágeno, poca sustancia amorfa, y también va a haber celularidad para mantener justamente nada más y nada menos la cantidad de colágeno y de material amorfo en el tejido conectivo. Cuando hablamos de la muscular, justamente hablamos de una circular interna y una longitudinal externa. Si ustedes ven esta foto, que yo ahora les voy a pasar una de mayor tamaño, una a mayor magnificación, por decir una manera, van a encontrar que el plano circular, si el corte es transversal del tubo, justamente la orientación de los núcleos va a ser de forma ausada, estirada, ¿sí? Como lo pueden ver aquí, a diferencia del longitudinal, que en un corte transversal, que es lo que estamos viendo justamente en este caso del el tubo digestivo, en el caso del esófago, van a ver que los núcleos se ven bien redonditos, bien esféricos, no tan estirado o usado como sucede en la circular. Esto puede cambiar si yo el plano de corte, en vez de ser transversal del tubo, lo hago longitudinal. Va a ser distinto. La circular se va a ver con los núcleos bien esféricos, mientras que la longitudinal se va a ver con los núcleos bien ausados. Vamos a ver en distintas capas cómo esta distribución espacial de los núcleos, dependiendo del plano de corte, podemos identificar justamente si el corte es transversal o longitudinal. Lo que siempre tenemos que saber es que la interna, o la capa más interna de la muscular, es circular. La externa es longitudinal respecto al tubo digestivo. Y finalmente, para ir cerrando esta parte del segmento del esófago, fíjense que a nivel de la submucosa empieza a aparecer una serie de estructuras que son nada más y nada menos que las glándulas o glándulas de secreción de una gran cantidad de moco para lubricar nada más y nada menos todo el trayecto del esófago. Si bien algunas bibliografías hacen referencia de que la mayor conglomerado de estas glándulas, justamente de secreción de moco, están concentrados bien en la porción más distal del esófago, es decir, casi adentrándose hacia el segmento siguiente que sería el estómago. La distribución de estas glándulas está en toda la porción del esófago, podríamos decir, desde la porción más superior hacia la más inferior, de menor a mayor. Nótese cómo cuando uno hace aumento sobre las mismas, observa la cantidad de conglomerados de células justamente de estas adenómeros, de estas porciones secretoras de un moco cero mucoso, podríamos decir, porque se ha tenido tenuemente con la eosina, y un conducto transportador
que, como vieron en la imagen anterior, hay otros también, un conducto transportador, que vuelca su producto de secreción justamente a la luz de lo que es en este caso el esófago. Estas son glándulas tubulares, algunas son de gran luz, lo cual podremos llamarlas de característica alveolar, y justamente van a estar secretando este moco, como les decía, hacia la luz del esófago. ¿Hasta acá alguna duda con respecto al esófago? No, profe. Bueno, gracias. Vamos adentrándonos al siguiente segmento, que es el estómago. Ustedes aquí van a ver justamente un esquema, podríamos decir anatómico, donde separa el esófago de lo que serían las primeras porciones del estómago. Nótese cómo los planos musculares, en este caso, empiezan a experimentar un engrosamiento, nada más, nada menos, para dar lugar a lo que sería el esfínter, en este caso, cardial. Un esfínter que va a estar separando, como le decía, el esófago del estómago, y que a partir del estómago va a haber una transición o una serie de lucha, sería de epitelios de la mucosa, que va a pasar de un epitelio estratificado y ahora vamos a ver a uno simple. Aquí la imagen parecería que fuese igual de estratificado por el espesor, o da esa sensación de un espesor alto. La diferencia es que aquí solamente hay en el esófago estratos de células, una abajo de la otra, formando una capa bien alta. En el caso del estómago, la organización de toda esta estructura va a estar confinada a la formación de glándulas gástricas. Glándulas gástricas que van a estar nada más, nada menos tapizadas por un epitelio simple cilíndrico. Fíjense cómo del gran estrato de estratificado plano, no queratinizado, por supuesto, porque es una mucosa, hacia un epitelio simple cilíndrico, donde no verán en numerosa cantidad de núcleos celulares, uno al ladito del otro, casi formando un rosario, y el espesor de toda su estructura citoplasmática que mira hacia la luz del estómago, de un espesor, como bien digo, prismático, columnar o cilíndrico. O sea que cambia bruscamente de un sector a otro el hecho de esta capa, justamente de gran cantidad de espesor, a una sola que va a ser caracterizada por el epitelio simple cilíndrico. Este epitelio prácticamente se va a estar extendiendo, el simple cilíndrico, a través de todo lo que sigue del tubo digestivo desde el estómago hacia las primeras porciones del recto, la diferencia es que se va a organizar de manera distinta. Recuerden que en el estómago yo nombré de que la organización de este epitelio va a estar en la formación de glándulas gástricas. Allí tiene otra imagen donde pueden ver claramente el espesor y el alto del epitelio, en este caso del cilíndrico, la ubicación de sus núcleos en la parte más basal y toda la parte más apical que mira hacia la luz del estómago, justamente la extensión del citoplasma con las numerosas secreciones y, por supuesto, vamos a estudiar más detalladamente qué se va a estar dando al lugar para la digestión química a nivel del estómago. El estómago, como ustedes los vieron desde el punto de vista de la embriología, es esa porción dilatada justamente que se encarga de la digestión química del bolo alimenticio que se formó en la boca, transportado nada más y nada menos por el esófago. Una vez que se haya generado la digestión a nivel de esta estructura, el bolo alimenticio va a pasar a formarse, o va a pasar a llamarse, mejor dicho, quimo. Desde el punto de vista histológico, podemos decir que reconocemos por la altura y por el desarrollo de estas glándulas gástricas tres porciones que sería la cardial, la fúngica y la pilórica. La fúngica y la pilórica son las que más van a tener glándulas gástricas y vamos a ver que a nivel de la pilórica estas glándulas parecieran que empiezan a desaparecer. Pero la diferencia es que tiene una distinta forma de organización que va a estar dando lugar al siguiente segmento, que sería en este caso el duodeno del intestino delgado. Fíjense que, como les decía, la mucosa del estómago va a pasar de un epitelio que venía del esófago estratificado plano a un cilíndrico de una sola capa simple, que va a estar tapizando a estas estructuras que llamamos glándulas gástricas.
También por debajo va a tener justamente la misma organización que el esófago, la lámina propia, la muscular de la mucosa. La diferencia es que la lámina propia va a tener un espesor mucho más pequeño que el esófago. Por debajo la submucosa con las mismas estructuras de tejido denso, con el plexo de Meissner, una muscular que va a agregarse una intermedia, en este caso en el plano de la muscular tenemos una circular interna, una longitudinal interna y una oblicua que se va a estar distribuyendo en la parte intermedia entre la interna y la externa. También con su pleso de Auerbach, y a partir de aquí podemos decir que el revestimiento más externo es serosa. Recordemos que estamos hablando de mesotelio más tejido conjuntivo. El esófago, o la parte más superior esófago separada por el diafragma, nos encontramos con un tapizado externo que se llama adventicia. Por debajo del diafragma, parte de la adventicia se empieza a modificar y empieza a tener revestimiento del peritoneo visceral justamente por mesotelio, que se abre camino, como bien dice aquí, en lo que sería toda la capa de el epiplón menor y el epiplón mayor, dependiendo de la curvatura que se esté desprendiendo justamente este segmento más externo. Les decía que anatómicamente reconocemos 3 segmentos, pero bueno, ustedes habrán visto que en anatomía pueden reconocer hasta 4, porque hablamos de cardia, agregamos el fundo y el cuerpo y el píloro. Pero independientemente de esto, en la parte histológica nos basamos en 3. Fíjense que dentro de la configuración espacial del estómago hay una serie de pliegues, también llamados rugae, o pliegues rugae o longitudinales, que ustedes pueden ver allí señalado con la flecha, como una prolongación o una evaginación del tejido conectivo, en este caso que corresponde nada más y nada menos a la submucosa, que proyecta hacia la luz justamente de este estómago, para que después las numerosas cantidades de glándulas que justamente se proyectan hacia esta luz puedan tener una superficie de secreción y de absorción. Aquí van a ver nuevamente la separación del esófago, muy arbitrariamente, cómo hay un brusco cambio entre el epitelio estratificado a un simple cilíndrico, y que a medida que se va progresando hacia el interior, justamente a distintas, podríamos decir, ubicación espacial o de los segmentos del estómago, estas glándulas van a empezar a adquirir mayor espesor, mayor desarrollo, que tiene que ver justamente con la estructura que va a digerir todos los elementos que vengan desde el esófago o el bolo alimenticio. Nótese aquí que estoy señalando con el cursor, que no lo mostré en el esófago porque a veces no es tan presente en el mismo, pero aquí nos encontramos con un nódulo linfático justamente que, como les decía hoy, tiene numerosas poblaciones celulares, linfocitos, macrófagos, células dendríticas, reticulares, que están allí como puestos de vigilancia en la submucosa para que nada raro que venga por el sector de la luz quiera pasar y si es necesario frenarlo antes de que ingrese nada más ni nada menos al tejido conectivo. Fíjense el espesor a medida que se va profundizando justamente hacia lo más interno del estómago, que van adquiriendo estas numerosas glándulas. Esto es como si fuesen una serie de tubos que desde la luz se extiende hacia la lámina propia. Aquí van a ver distintos segmentos de corte porque las glándulas se entrecruzan entre sí y parecieran que no formaran más que conductos, pero en realidad es una sola glándula que va de la zona más apical a la zona más basal. Luego la muscular de la mucosa, recuerden que la lámina propia es prácticamente muy fina, es muy laxa. Obsérvese cómo se ve otro nódulo linfático en este sector, proliferado por numerosas poblaciones mononucleares, en este caso son linfocitos, y hacia abajo lo que sería la submucosa, los distintos planos. A veces se puede agarrar, como puedo acá mostrar con el, señalándolo con el cursor, algún plano oblicuo que va a corresponder a esa capa externa que va a tener agregada justamente el estómago. Allí, obsérvense en un plano mucho más magnificado, es decir, con mayor aumento, el plano de la mucosa por las distintas glándulas, la lámina propia que casi ni se ve porque está ocupada precisamente por la muscular de la mucosa, la submucosa y los distintos planos justamente de la muscular hacia la parte más externa. Como les decía, la mucosa va a estar integrada por una serie de estructuras glandulares que se llaman las glándulas gástricas.
Justamente estas glándulas gástricas también pueden recibir otras denominaciones como foviola, fosita o criptas gástricas, pero que desde la luz hacia la base va a tener distintas poblaciones celulares que ahora vamos a ir detallando a medida que vamos pasando las diapositivas. Fíjense si vamos con mayor aumento, este esquema, desde la luz justamente del estómago, cómo se proyecta la glándula hacia la parte más baja, bien sobre la base, hacia la lámina basal. Recuerden que desde el cardia hacia el fondo y el cuerpo, estas glándulas cada vez van adquiriendo mayor espesor, justamente para aumentar la superficie de secreción y también de absorción de algunos elementos. Desde la luz hacia la base nos encontramos con distintas porciones que justamente va a estar tapizado, un epitelio siempre simple cilíndrico, pero que en este caso va a recibir denominaciones propias de estas células. Algunas de ellas se van a llamar parietales, otras se van a llamar principales, que son las dos más importantes del estómago. Después, entremezcladas, va a haber células madres, enteroendocrinas, y algunas de la superficie, que tiene que ver justamente las que están bien mirando la luz de la cavidad gástrica. Cuando estudiamos justamente el estómago, este epitelio de revestimiento que está tapizando las glándulas gástricas justamente, van a estar encargadas de secretar principalmente, o unas células, a unos componentes que es el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico que va a servir nada más y nada menos que para digerir, junto con otras estructuras enzimáticas como la pepsina, y el moco que va a estabilizar la acidez, porque recuerden que al haber gran cantidad de eh, lo que sería protones, o en este caso hidrógeno, va a dar mucha acidez por debajo de 5 el pH, pero se compensa un poco lo que es a nivel de la superficie del epitelio para no dañar justamente este revestimiento con la secreción de bicarbonato. Todos estos elementos van a formar lo que se llama jugo gástrico, que se van a estar fabricando una determinada cantidad por día, en función también de lo que tengamos ingiriendo. Si uno se come una dieta más o menos liviana, de verdura, de algún que otro elemento que no tenga tanta carne, bueno, lo que sería el vaciado gástrico y la formación de esta jugo gástrico va a ser mucho más reducido. Distinto que si comemos mucho alimento con mucha cantidad de proteína, principalmente carne o derivado de carne, justamente va a ser un trabajo mucho más engorroso para el estómago secretando este jugo gástrico. Desde la mucosa, desde la porción del cardia hacia el píloro, vamos a encontrarnos con distintas estructuras tubulares, bien como ves allí, tortuosas y ramificadas esta glándula, que van a secretar un moco que va a estar integrado por el jugo gástrico más la secreción de algunos otros componentes enzimáticos. Fíjense allí esta mucosa que se extiende desde la luz, señalando las flechas verdes, donde inicia el proceso de invaginación a través de las fositas o foviolas, que se extienden hacia la profundidad del mismo, hacia lo que sería la lámina propia. En esta extensión de todo el epitelio de revestimiento de las glándulas gástricas, estos distintos segmentos van a estar integrados por distintas poblaciones. Nótese que a través de, en las porciones del istmo y el cuello, las células parecen ser más rojizas, a diferencia de las que se encuentran más sobre el fondo de la base, que parecen ser más azuladas o violáceas. Y si vamos a un poquito de aumento, vamos a ver con más claridad justamente a estas células medias rojizas, y después en la profundidad vamos a ver las otras que justamente tienen que ver con las células parietales y las células principales. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense aquí en la fosita, o el ingreso nada más y nada menos de la foviola, hace lo que sería la proyección de la interna de la glándula, siempre tapizada por un epitelio simple, cilíndrico, y que a medida que se va profundizando, estas células de la superficie se van a ir modificando, o mejor dicho, cambiando ese epitelio por células que van a estar generando nada más y nada menos la secreción gástrica, o especializadas para eso. Fíjense en esta tinción que está reforzado con otro colorante que se llama Alcian Blue. Es nada más y nada menos un moco prácticamente neutro, por eso se tiñe así de color turquesa o celestito, justamente que se ve el moco de secreción, o la cantidad de moco de secreción que justamente estas glándulas están fabricando a nivel del estómago.
Cuando hablamos a nivel de la mucosa, hablamos de distintas estructuras celulares, como bien les decía, que son las superficiales, las dos más importantes que son las células parietales y principales que van a estar integrando estas glándulas gástricas, algunas como células madres que van a renovar a todas estas poblaciones y algunas que van a estar respondiendo a la secreción nada más y nada menos de los componentes gástricos para justamente estimular una mayor secreción de jugo gástrico y por supuesto de digestión. Empecemos con una de ellas, que son las células principales, que son nada más y nada menos las que van a estar encargadas de sintetizar una enzima, que es la pepsina. Una enzima que va a estar justamente aglomerada o reservada en numerosas gránulos de secreción, que cuando aparezca un alimento se va a liberar a la luz justamente de la glándula para que pase a la luz del estómago y va a generar la digestión enzimática, en principio, de lo que sería nada más, nada menos de esta proteína como un zimógeno. Este colorcito azulado que ven aquí en este esquema es también interesante porque como tiene gran cantidad de proteínas, principalmente una de ellas la pepsina, es lo que se correlaciona con ese color azulado, medio violáceo que yo les decía hoy, que están ubicadas más sobre la base o sobre la parte del fondo de la glándula gástrica. A diferencia de las parietales, que van a estar encargados nada más y nada menos de la formación del ácido clorhídrico. Células que tienen una ultraestructura muy importante, que está dada por los numerosos canalículos internos que van a separar el citoplasma celular de la luz justamente de la primera porción de la luz gástrica, o de la luz de las glándulas gástricas. Porque allí se va a estar dando numerosa formación de ácido clorhídrico bajo la combinación de cloro con protones que van a estar obteniéndose de distintos procesos, en este caso de una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, y que van a formar el ácido clorhídrico y justamente lo que va a dar a la digestión enzimática. Digestión química, perdón. Y en este sector de estos canalículos va a estar gran cantidad de acidez, va a haber mucha cantidad de protones de hidrógeno, lo cual, cuando uno tiñe las células, se ven bien rosaditas o rojas, que tiene que ver con el ácido de ácido clorhídrico que se tiñe con la eosina. Aquí tenemos dos imágenes, una de la parte más, podríamos decir, superficial de la glándula, y bien otra sobre la parte más basal o la parte más del fondo, la base de la glándula. Fíjense, señalado con algunas flechas, las que son de características rojas, son las células parietales, y otras que son más violáceas, más azuladas, que son las células principales. Las parietales encargadas de secretar el ácido clorhídrico, y las principales encargadas de secretar zimógeno o estas estructuras de pepsina que van a contribuir a la digestión de los componentes que estén en el estómago. Otras Una células, como consulta. las centriolas. Sí, Bueno, estas células parientales y principales también van a estar responsables por la cuestión de la regulación y la inhibición de la saciedad, ¿o no? O sea, en esto de avisar al centro antifágico de la saciedad. parte sí, y parte van a estar también con estas glándulas, estas células que justamente voy a hablar ahora, que son las enteroendócrinas. Ah, bueno. Gracias. No, de nada, no pasa nada. Justamente la secreción de ácido clorhídrico por estas células, como bien decía, de las parietales, también la secreción de las proteínas y de algunas hormonas, como esta que vemos aquí, que las gastrina por las células enteroendocrinas, van a estar justamente responsabilizadas, como bien dijo la compañera allí, de poder controlar ese apetito o lo que sería la saciedad. Nótese cómo algunas de estas células son muy difíciles de identificar con coloraciones rutinarias, necesitaríamos de alguna inmunohistoquímica, alguna específica para poder identificarlas, se llaman que están cerradas, es decir, que no se proyectan hacia la luz, y otras que están abiertas, que sí se proyectan hacia la luz, sensando justamente lo que pasa con el ácido clorhídrico, principalmente, y después con las pepsinas o las numerosas proteínas que andan dando vuelta. Las cerradas, junto con las abiertas, tienen comunicación justamente con los principales centros de regulación de lo que es el apetito, y generan este proceso de saciedad mediante nada más y nada menos la comunicación con distintos neurotransmisores. Uno de ellos, y que va a estar regulando la motilidad del estómago,
es la gastrina, la motilidad y la secreción del estómago gástrico. Allí pueden verlas señaladas con este círculo amarillo, que se ve con una pálida, como si fuese estructura apical del citoplasma estilo apolillado, pero que en realidad necesitaríamos más inmunohistoquímica para poder verlas con mayor detalle e identificarlas con más precisión, pero que se encuentran entremezcladas entre las parietales y las principales. Principalmente se encuentran con las principales sobre la base o sobre lo que sería el fondo de la glándula. Finalmente, ya hacia la porción pilórica del estómago, se van a extender estas glándulas también, pero a diferencia de lo que sucedía en las imágenes anteriores, ustedes van a ver que justamente las glándulas pilóricas aparecen a achatarse. Imagínense como si uno agarrara, por decir una manera, una estructura filosa o una cortadora de pasto, y yo pasara por encima de todas estas estructuras y la dejo lisa, como ustedes lo pueden ver en la porción pilórica. En realidad, estas glándulas ya dejan de proyectarse de manera equidistante desde la base hacia la luz y empiezan a organizarse de manera más lisa porque van a estar dando lugar a las primeras porciones del otro segmento que le sigue, justamente que es el duodeno, la primera porción del intestino delgado. Fíjense cómo de cardia hacia el píloro, estas glándulas van a empezar a adquirir un mayor desarrollo y predominio, se van a volver más acidófilas porque van a estar encargadas de mucha cantidad de secreción de ácido clorhídrico hacia el fondo, y luego empiezan a mermar esa secreción, porque las células parietales en este caso empiezan a desaparecer, y van a empezar a aparecer una serie de estructuras glandulares en la submucosa que se van a desarrollar con mayor predominio en el duodeno, que ahora vamos a ver cuáles son, que van a secretar un moco que va a contrarrestar la acidez que viene del estómago o de las porciones más internas del estómago. ¿Hasta acá de estómago alguna duda? No, por ahora no. No, profe. Bueno, nos metemos nada más y nada menos en la porción o el segmento más largo, podríamos decir, de mayor longitud, que tiene que ver con el intestino, que vamos a separar intestino delgado del grueso, o el grueso también llamado colon. Intestino que cuando vimos en su desarrollo embriológico justamente tiene que ver con toda una serie de elongación y de proliferación de células que van a estar separándose desde el punto de vista histológico en tres porciones: duodeno, yeyuno e ilion. Tal vez en anatomía ustedes hablen de duodeno, yeyuno e ilion, pero desde el punto de vista histológico hay diferencias, y ahora yo se las voy a mostrar, que tiene que ver con las proyecciones de unas estructuras que se llaman pliegues y vellosidades dentro de lo que es el tubo intestinal. La diferencia que no van a formar glándulas, sino que van a formar vellosidades que van a estar tapizadas también por un epitelio cilíndrico simple, pero que tiene denominación propia que se llaman enterocitos, que encima estos enterocitos van a tener la porción más apical o mirando hacia la luz del intestino, una ultraestructura llamada microvellosidades, que no más ni menos, desde los pliegues, vellosidades a microvellosidades, la intención es aumentar el área o superficie de absorción a nivel del intestino delgado. Perdón, fíjense allí que además de la absorción, hay otra digestión que tiene que ver con el punto de vista enzimático a nivel de las microvellosidades, de todas las partículas más minúsculas que ha quedado en la digestión estomacal, y la solubilización de todos esos elementos para poder justamente ser absorbidos e introducidos dentro del medio interno. Aquí simplemente se muestra lo que sería la primera porción, saliendo justamente del antro pilórico del estómago, y la formación de otro esfínter, que es el esfínter pilórico, que justamente va a estar separando la cavidad estomacal de la primera porción del intestino, en este caso el colon, el duodeno. Duodeno que se separan 4 porciones, y hacia la segunda nos encontramos con una serie de estructuras de orificios que drenan conductos que tienen que ver con la vía biliar que viene del hígado y la vesícula, y el conducto de Windsor que viene nada más y nada menos del páncreas, que va a servir también para volcar enzimas en este sector que van a estar digiriendo todo el material que viene del estómago.
Fíjese que allí podemos separar claramente, gracias a este esfínter, que va a hacer esa proyección a nivel del píloro, lo que es la mucosa gástrica, con la formación de las numerosas glándulas gástricas, y a medida que se van achatando, empiezan a aparecer otro tipo de organización epitelial que se llaman las vellosidades. Y nótese que por aquí abajo, a nivel de la submucosa, empieza a aparecer algo muy importante que son las glándulas de Brunner. Unas glándulas que, a diferencia de las que estaban en el esófago, que se tiñen bien rosaditas, estas con hematocilina y eosina se tiñen bien blancas. ¿Por qué? Porque el producto de secreción principalmente tiene bicarbonato y muchísima cantidad de glucosa. Sirve nada más y nada menos para contrarrestar la acidez que viene del estómago y que el quimo, porque recuerden que el bolo alimenticio, una vez que se digiere el estómago, pasa a llamarse quimo, que tiene una gran cantidad de superficie ácida por la cantidad de ácido clorhídrico, empieza a solubilizarse con estas mocos secretores de la glándula de Brunner que van a contrarrestar la acidez y no dañar, por supuesto, el epitelio de revestimiento, en este caso de las vellosidades intestinales. Fíjese por qué yo le decía que anatómicamente tal vez reconozcan dos porciones o las integren en lo que sería duodeno, yeyuno, ilion y después la unión iliocecal, pero esto lógicamente tiene mucha diferencia porque nótese las proyecciones de las numerosas vellosidades desde el duodeno al yeyuno y cómo luego se van prácticamente nuevamente achatando porque va a dar lugar al siguiente segmento que sería el colon. Y que va a haber, por supuesto, modificaciones a nivel de revestimiento epitelial. Nótese que en el duodeno, a diferencia de las otras dos porciones, se ve toda esa cantidad de numerosas porción glandular por debajo de la submucosa, que son las glándulas de Brunner. ¿Cómo me doy cuenta además de esto de que es duodeno, en este córter en particular? Porque aquí se encuentra asociado otra estructura u otro tejido que es el páncreas. Cuando yo estudio más de cerca y con mayor aumento justamente al duodeno, me encuentro con estas glándulas, como les decía, en el nivel de la submucosa. Glándulas que cuando uno la tiñe con hematocilina y eosina prácticamente se ven casi blanquecinas, porque reitero, el producto de secreción que va justamente a la luz del duodeno va a tener mucha cantidad de glucosa o de hidratos de carbonos neutros y va a tener muchísima cantidad de bicarbonato. Repito, para nuevamente contrarrestar la acidez del estómago. Nótese aquí cómo se puede ver la luz bien alveolar de las numerosas glándulas de Brunner, que a medida que se va metiendo hacia el yeyuno van a ir desapareciendo. Estas glándulas van a verter justamente su producto de secreción hacia la luz del duodeno, y nótese allí cómo se ven las numerosas proyecciones denominadas, en este caso, ya no glándulas, sino vellosidades. Por último, los planos Perdón, musculares, sí, lo escucho. perdón, sí. ¿Con qué se teñiría? ¿Con Paz o con Alcian Blue Bien, es en una este buena caso? pregunta. Es una buena pregunta. Si usted la teñiría con Alcian Blue, como tienen hidratos de carbono neutro, este sector se vería bien, turquesa o celestito, como en esa foto que yo le mostré en el estómago, que había gran secreción de moco. Es muy parecido, porque tenemos que contrarrestar la acidez. Generalmente, la tinción de Paz, ácido periódico de Schiff, tiene también glucosa, pero no neutro, sino glucosa o hidratos de carbono más ácidos, que no sería teñible con este caso. Sí se va a teñir, pero no va a tener tanta intensidad, ese color magenta o color medio rojizo oscuro, sino que conviene teñirlo con el Alcian Blue, como sucedía, o reforzarlo con el Alcian Blue, perdón, como sucedía con el moco del estómago. Fíjese que el moco del estómago, más allá de la secreción de ácido clorhídrico, ese moco va a estar tapizando o va a estar lubricando toda la porción de las glándulas gástricas y que va a tener gran cantidad de bicarbonato. En esa diapositiva donde yo les mostré que se formaba el ácido clorhídrico en un esquema en la célula parietal, además de que se libera moléculas de hidrógeno, también se liberan moléculas de bicarbonato gracias a esa enzima que se llama la anidrasa carbónica. Y ese bicarbonato va a estar
protegiendo todo el revestimiento de las glándulas gástricas a nivel del estómago, por eso se tiñen bien, bien con el Alcian Blue. Lo mismo sucedería aquí y toda esta porción estaría teñida con turquesa o celeste. Gracias. Bien. Y como les decía, siguiendo hacia lo más profundo, los planos justamente de la circular interna, recuerden esos núcleos bien estiraditos, estamos hablando justamente de un corte transversal, y aquella longitudinal donde los núcleos se ven bien esféricos y redonditos. Y fíjense que allí por ahí se ve un plano que debe seguir del plano del estómago, algún oblicuo, que bueno, después a partir de este segmento desaparece y vuelve a tener una circular interna y una longitudinal externa. El intestino delgado, como les decía, se va a organizar en pliegues que son macroscópicos. Uno, si abriera el intestino, lo vería a estos pliegues, llamados circulares o de Kirkland, y que estos pliegues van a estar justamente todo revestido por numerosas proyecciones vellositarias o vellosidades, que son, como bien dice allí, evaginaciones de la mucosa. Y todas estas vellosidades, ahora vamos a ver una foto, va a estar tapizado por enterocitos cuya ultraestructura apical va a estar justamente desarrollada en las microvellosidades, aumentando casi 600 veces la superficie de absorción a nivel del intestino. Allí, en un esquema muy, muy básico, se puede observar los numerosos pliegues de Kirkland o o transversales, y que cada uno de estos pliegues va a tener proyecciones digitoformes llamadas vellosidades. Estas vellosidades van a estar nada menos tapizadas por numerosa cantidad de células, principalmente llamadas enterocitos. Enterocitos que en su superficie apical va a tener una estructura llamada microvellosidades. Pliegues, vellosidades, microvellosidades que van a permitir aumentar la superficie de absorción. Fíjense esta foto que está teñida con una tricrómica. Acá desaparece la eosina, se utiliza otro colorante que se llama la fusina punzó, que es el rojizo ese que ustedes van a ver por allí, bien rojo intenso, y el azul, en este caso de metileno, que va a estar teñiendo nada más y nada menos que el tejido conectivo. La tricrómica tiene como objetivo poner en evidencia el tejido conectivo. Si yo le pondría una bicrómica con hematocina eosina, la eosina teñiría de rosado todo esto que ustedes ven de color azul. Sin embargo, la tricrómica me pone en evidencia bien el tejido conectivo. Fíjense la proyección del tejido conectivo hacia la luz del intestino, que va a marcar justamente las numerosas pliegues o pliegues de Kirkland. De estos pliegues de Kirkland nacen justamente las proyecciones digitoformes que se llaman vellosidades. Los que conocen o saben de plantas, algunos dicen que tiene un cierto parecido a las hojas del helecho. Bueno, y que a su vez, si ahora vamos a mayor magnificación en este sector, nos encontramos que estas vellosidades están tapizadas por un epitelio simple cilíndrico. Nótese a esos núcleos bien estirados y ahusados, bien ovoidales, que prácticamente se superponen uno sobre otro, que da la sensación de que un epitelio de diferentes estratos. Sin embargo, es una sola línea de células. La diferencia es que esta gran cantidad de celularidad es porque es un revestimiento robusto, de un espesor bien formado y desarrollado, que sirve justamente para poder absorber todo el elemento que haya en la luz a nivel intestinal. Y señalado con las flechas verdes, que necesitaríamos de microscopía electrónica de transición, vemos a las microvellosidades que son como esos pelitos desflecados que están mirando hacia la luz justamente del intestino. Es una ultraestructura justamente de los enterocitos. Y de a rato ustedes van a encontrar esas especies de estructuras de burbujas, justamente que tienen que ver con otras células que van a estar intercaladas con los enterocitos, que son las células caliciformes, denominadas como células glandulares unicelulares, que van a secretar moco para lubricar todo lo que esté dentro de la luz. Y vamos a ver qué gran importancia funcional tiene este moco. Por último, simplemente para que ustedes tomen nota, nótese que yo ya hablé de esófago y dije que muy arbitrariamente señalaba
la membrana basal separando el epitelio de la lámina propia, justamente porque, bueno, con hematocilina eosina no se puede teñir claramente la membrana basal. Sin embargo, con la tricrómica, nótese cómo se ve esa línea bien azulada que está separando el epitelio del tejido subyacente, en este caso, la lámina propia o conectivo. Esta es una forma de poner también en evidencia a la membrana basal de parte del tejido conectivo que separa el epitelio del conectivo subyacente. Aquí tienen otra imagen, la diferencia es que es con bicrómica, vellosidades que se proyectan hacia la luz. Si vamos a mayor aumento, vemos la cantidad de células una al ladito de la otra por sus núcleos, un epitelio simple bien cilíndrico, fíjese la extensión del gran espesor de su citoplasma hacia la luz, y apenas se puede llegar a ver lo que serían las microvellosidades justamente que se denominan como chapa estriada. Ustedes habrán visto que cuando vieron el epitelio puede tener en este caso los cilíndricos, puede tener una especialización a nivel de la ultraestructura apical, que son microvellosidades. Las microvellosidades, si son chiquititas o cortitas, se llaman de chapa estriada o corte militar, y si son bien altas, que parecen, no lo son, parecen cilios, se llaman, perdón, se me fue de la cabeza, ribete de cepillo, así también como se denomina a las prolongaciones microvillositarias de gran longitud, ribete de cepillo. En este caso, como son cortitas, chiquititas, parece de chapa estriada. Fíjese que allí también separado muy arbitrariamente la membrana basal, pero como lo veíamos en la tricrómica, se puede poner en evidencia cómo se separa la lámina basal, la lámina propia, perdón, del epitelio. Además de las vellosidades que se proyectan hacia la luz, por debajo de las mismas se abre camino, como si fuese una especie de invaginación, de estas mismas estructuras vellositarias, lo que se llaman las criptas, o criptas intestinales de Lieberkühn. Estas criptas, no más ni menos, también permiten aumentar la superficie de absorción en la profundidad de las vellosidades, pero dentro de estas se encuentran otras poblaciones celulares, además de enterocitos y alguna que otra caliciforme. Estamos hablando principalmente de células madres, que también van a estar renovando el espesor de la superficie de todo este vellosidario. Van a haber otras células que van a tener capacidad inmunológica, o mejor dicho, función inmunológica, que llaman las células de Panet, que van a tener una gran cantidad de componentes acidófilos, que ahora lo vamos a ver, y algunas que otras células también enteroendócrinas metidas aquí adentro, que van a estar justamente secretando alguna que otra hormona para mantener la motilidad y la propulsión del intestino. Repetimos lo mismo, ya prácticamente lo que he hablado, esas evaginaciones que son las vellosidades, que tienen un recubrimiento de epitelio simple cilíndrico, llamado enterocitos, y que en la profundidad de estas vellosidades se extienden otras estructuras que se llaman las criptas del Lieberkühn. También enterocitos, pero mucha cantidad de células madres. Por la lámina propia o el tejido conectivo de todas estas vellosidades de la cripta de Lieberkühn, va a haber justamente numerosa cantidad de capilares y aparecen brotes ciegos de linfáticos justamente que van a estar allí para poder introducir en nuestros organismos aquellos elementos que tienen alto contenido de ácidos grasos. Habrán visto que la digestión de los distintos ácidos grasos se separan justamente los triacilglicéridos de los gliceroles y se forman junto con la bilis o la secreción biliar una serie de estructuras llamadas, van a estar formándose una serie de estructuras que van a estar siendo absorbidas por estos conductos linfáticos para luego volcarse a circulación general allí en la unión yúgulo-subclavia. Aquí, no más ni menos, se puede observar nuevamente las vellosidades con la apreciación de sus criptas en la profundidad, que, bueno, como les decía, estas vellosidades como las criptas van a tener la lámina propia con el paquete báculo nervioso más el conducto quilífeno de nada más y nada menos linfático que va a estar allí para absorber los distintos componentes, principalmente de ácidos grasos.
Cuando nos metemos en la profundidad del yeyuno, ya saliendo del duodeno, las vellosidades empiezan a tener mayor cantidad de proyección o mayor desarrollo o espesor hacia la luz. Prácticamente un buen intestino con gran desarrollo de las vellosidades, a veces la luz no se llega a ver. Es más, se entremezclan entre sí las vellosidades de un lado a otro, es decir, en todo el diámetro de este tubo. Y eso implica un gran desarrollo para poder justamente absorber en toda la luz, desde la parte central a lo más profundo hacia la lámina propia, todos los elementos que estén circulando a nivel intestinal. Empecemos a describir algunas de estas células, principalmente el enterocito, donde nos encontramos con una luz donde las vellosidades que se proyectan hacia la misma se encuentran tapizadas por enterocitos y microvellosidades que ustedes la pueden ver allí con un pequeño pelitos desflecados justamente uno al ladito de otro. Según la bibliografía, se dice que cada 4, 5 o 6 enterocitos ha intercalado una célula caliciforme. Ustedes pueden verla allí teñida, marcada con la flecha turquesa, justamente que son las responsables de la secreción de moco. Fíjense aquí que estoy siguiendo con el cursor esta célula caliciforme, como el núcleo bien basal, en forma triangular, cuya base se proyecta hacia la zona apical, y aloja todo el producto de secreción justamente que vuelca a la luz del intestino. Por eso se dice que tiene forma de cáliz, o también llamada como caliciforme, por la morfología de su núcleo bien en forma triangular. Los enterocitos, junto con estas células caliciformes, por supuesto, tienen una ultraestructura muy importante, como todo el espesor del epitelio a nivel del intestino, del estómago, del colon, parte del esófago por la gran estratificación, que se llaman las uniones estrechas o las zonas ocluden. Estas zonas ocludes son complejos o parte del complejo de unión de célula a célula, en este caso de los enterocitos con enterocitos o con árboles caliciformes, que van a estar separando justamente los compartimentos de la luz de lo que sería el intestino y la profundidad del mismo, separando medio externo de medio interno. Y fíjense como allí dice, de esa capacidad selectiva de transportar sustancia a través de estas uniones estrechas, que por supuesto va a estar dominado nada más y nada menos por el epitelio. O sea que, dependiendo de la estimulación y lo que esté dando vuelta, son las células las que controlan qué va a absorber y qué no va a absorber. Por supuesto que entre la separación de célula y célula, ahora vamos a ver un esquema, hay un espacio justamente que tiene la capacidad de albergar grandes contenidos de componentes iónicos, principalmente sodio, y gracias a eso podemos retener agua. Muchas veces se dice que en el intestino delgado, principalmente, podríamos decir predominantemente, se absorbe gran cantidad de los nutrientes y no se absorbe agua. Pero si eso lo tiene el colon. En realidad, el intestino delgado también absorbe agua y en grandes cantidades. El colon está absorbiendo lo que le queda al material que está dentro del contenido intestinal. Fíjense en esta imagen cómo se ven claramente los enterocitos y las uniones estrechas justamente que forman un cerrojo entre el compartimiento de la luz y lo que está por debajo de manera subyacente. O sea que esto aquí controla la separación de un compartimento a otro y permite el paso de algunos componentes. Aquello que se absorbe a través de las microvellosidades o de manera paracelular, controlado por el enterocito, puede, como por ejemplo el sodio, pasar a través de los espacios intercelulares, generar un mecanismo de, podríamos decir, ósmosis, donde va a arrastrar agua y justamente va a tener una presión osmótica que lleva el líquido hacia la profundidad de la membrana basal, es decir, hacia los vasos sanguíneos de la lámina propia. Este es un mecanismo que es muy importante para la absorción de líquidos más allá de las microvellosidades que ustedes han estudiado en bioquímica, para la absorción de los distintos nutrientes. Luego nos metemos con las células caliciformes. Yo les decía que tienen la capacidad de secretar un moco, gran cantidad de también bicarbonato, y que este moco va a estar nada más y nada menos para poder lubricar
el interior de la luz intestinal. Fíjense allí cómo se puede ver la gran cantidad de células caliciformes. Ya esto podríamos hablar de que nos estamos metiendo en la profundidad del íleon, ya salimos del yeyuno, porque la proporción esa de 4, 5 a 6 enterocitos por cada caliciforme empieza a invertirse y empiezan a tomar más protagonismo justamente estas células caliciformes y empiezan a aumentar más la secreción de moco a nivel de las porciones finales del intestino delgado. Fíjese allí, justamente en este esquema, cómo se ve el núcleo en la parte más basal, y todos los productos de secreción que justamente se encuentran, a veces forman una sola gota, que van a estar secretando este moco para lubricar nada más y nada menos a este espesor del tubo intestinal. Por otro lado, a nivel de las criptas, no de las vellosidades, nos encontramos con otras células que se llaman las células de Panet, que tienen una gran cantidad de componentes de secreción bien ácidos y que cuando los teñimos con algún que otro componente como la eosina se ven bien rojizos y que sirven justamente para tener actividad lítica sobre algunos elementos que pueden llegar a ser considerados extraños microorganismos para nuestro cuerpo. Fíjense allí en la profundidad de la cripta, muy señalado arbitrariamente, se pueden ver aquí señalado gránulos o numerosos gránulos de simógeno bien rojizos o rojitos que corresponden a las células de Panet. Y yo utilizo unas tinciones un poquito más profundas o distintas, como el ácido periódico de Schiff, me encuentro con tinciones mucho más fuertes aquí abajo, como pueden ver, que son las células de Panet. Y nótese cómo la proyección de las microvellosidades se vuelven un poquito más adelgazadas, más pequeñas, mucha luz intervellositaria, que corresponde justamente a la porción del íleon. Y la que van aumentando su cantidad son las células caliciformes en relación a las células enterocitos. Allí pueden ver nuevamente la numerosa cantidad de gránulos de las células de Panet, estos gránulos acidófilos que se encuentran en la profundidad, cuya función se lo relaciona con capacidad inmunológica. Va a haber otras, como las células enteroendócrinas, que van a estar también secretando distintos componentes que van a contribuir a la motilidad y a la absorción a nivel intestinal y, por supuesto, ¿por qué no?, al control nada más y nada menos de la saciedad a nivel de nuestro sistema nervioso superior. Por último, las células M, que las vamos a ver justamente, a nivel de la zona principal, en una estructura muy importante que tiene que ver ahí en la unión iliocecal, que ahora vamos a ver, que es donde van a estar más presentes estas células M y las vamos a poder distinguir con mayor detalle. Ya metiéndonos en la porción final del íleon, nos encontramos con que el mismo empieza a aparecer justamente que en todo el intestino está presente, pero con más cantidad también la presencia de estos nódulos linfáticos o también llamadas placas de Peyer. Nódulos linfáticos que tienen numerosa cantidad de población de linfocitos, macrófagos, células dendríticas, etcétera, que van a estar justamente para contribuir a la defensa inmunológica a nivel intestinal. Aquí van a poder ver un conglomerado de linfocitos separando lo que sería la porción de la corona del centro germinativo justamente de este nódulo linfático difuso, o también denominado placa de Peyer. La submucosa y la muscular externa no tienen ninguna modificación. Recuerden que la submucosa aloja las glándulas de Brunner a nivel del duodeno, luego empiezan a desaparecer, pero todo lo demás, elementos que hemos jerarquizado al principio, se repiten. Ya nos metemos en la última porción del intestino, que sería el colon. En el colon, ustedes saben que tengo 4 porciones bien distinguibles que se denominan como ascendente, transversal, descendente, coloximoide y la última porción del recto ya alejándonos hacia el ano. Estas estructuras justamente van a tener también un desarrollo dentro de la luz intestinal, de sus vellosidades, mucho más, digamos, lisas, no va a tener tanta proyección hacia la luz, pero que va a tener mucho protagonismo las células caliciformes. Allí, muy esquemáticamente, se puede ver en un corte la extensión de toda la mucosa
y todas las capas subsiguientes de la submucosa hacia la más externa la serosa. Y recuerden que hay parte del ascendente y el descendente que no tiene serosa, sino que es adventicia, lo que se pliega, o mejor dicho, se fija hacia la pared posterior. Nótese cómo el enorme espesor que tiene, toda la pared del colon, y que principalmente aquí hay mayor desarrollo de un plano que es el muscular. Y fíjense cómo en la capa longitudinal aparecen una serie de abultamientos que se llaman las austras y otenias del colon, que tiene que ver justamente para mejorar todavía el mecanismo de propulsión y de transporte a través de la luz del colon. Porque todo lo que vaya a ser vertido al colon, a medida que vaya pasando hacia las porciones finales del sigmoideo, todo el material va a sufrir modificaciones principalmente porque se va a espesar todo el contenido. Va a haber mucha absorción de lo poco líquido que queda a nivel del colon. Y justamente necesito de mucho moco o de gran estructura que me lubrique justamente la luz y no se estanque, por decir una manera, todo el contenido que está dentro. Y vamos a necesitar una capa muscular bien desarrollada para que justamente pueda propulsar y mover el contenido hacia las porciones finales del sigmoideo. A diferencia del intestino delgado, la única diferencia es que desaparecen las vellosidades y aparece una superficie lisa con criptas que van a seguir manteniéndose, pero que se llaman válvulas convivientes. Estas válvulas convivientes, como ustedes las pueden ver aquí, estas proyecciones bien parejitas unas al lado de la otra, de una superficie lisa, donde prácticamente las vellosidades han desaparecido. Lo único que queda es un buen desarrollo de las criptas del Liebert, donde también va a haber enterocitos, células caliciformes, células madres, células de Panet, células M y por supuesto enteroendocrinas. Nótese aquí en el blanco la presencia de otro nódulo linfático, siempre lo nombro porque es importante tener en cuenta que tenemos tejido asociado a lo que sería el tubo digestivo, lo que se llama la GAL. Y nótese cómo, en este caso, los enterocitos van a seguir teniendo función absortiva, pero en menor, por decir, cuantía, porque se va a centrar principalmente en electrolitos, minerales y agua. Y las que van a tomar mayor predominio, es decir, la relación aquí en el colon va a ser de 3, 4, 5 galiciformes, va a haber un enterocito. O sea que se invirtió la proporción o la relación que se veía en el intestino delgado. Nótese en esta imagen cómo se ve claramente la numerosa cantidad de células caliciformes y que a veces necesitamos hacer mayor magnificación para poder ver algún que otro enterocito entremezclado entre la numerosa cantidad de células unicelulares, que son glándulas, las caliciformes, que secretan gran cantidad de moco. Todo lo que se proyecta por debajo, justamente de estas criptas de Lieberkühn, o lo que se denomina las válvulas convivientes, es lámina propia, la muscular de la mucosa y los distintos planos de la submucosa. Como les decía, a nivel de la muscular va a haber un engrosamiento justamente de la longitudinal externa que tiene que ver con las denominadas llamadas telias de colon, que van a formar ciertas austras o esa especie abollonada o apelotonada justamente del colon, que tiene que ver con el desarrollo de la capa longitudinal externa. Repito, sirve nada más y nada menos para aumentar la fuerza de propulsión que va a haber dentro del colon, porque esto se va a empezar a espesar por la gran absorción de lo poco que queda residual de líquido, de electrolitos y aguas, y que necesito mucho moco para poder lubricar esta zona y favorecer el transporte justamente de lo que está dentro. Y me meto en una pequeña parte de lo que tiene que ver los nódulos linfáticos difusos, que también están muy desarrollados a nivel del colon, en un sector crítico, podríamos decir, porque antes se decía que era un vestigio embrionario, pero hoy tiene gran importancia desde el punto de vista inmunológico, que es el apéndice vermiforme. Apéndice que está lleno de conglomerados de nódulos linfáticos, como pueden ver ahí, con su centro germinativo, su manto o corona, nada más nada menos de células linfocitos, esa gran densidad de linfocitos tenido con la hematocilina,
y que si yo hago mayor aumento, la superficie de revestimiento justamente del apéndice tiene que ver predominantemente con estas células M que yo le nombré hoy, que es un epitelio más cúbico que cilíndrico, células pequeñas. Sirven tanto las células M para llevar información y la producción a nivel del nódulo linfático de lo que sucede en este sector de la luz en caso de que se requiera la síntesis de algún que otra inmunoglobulina para obviamente favorecer la eliminación de lo extraño que se encuentre en la luz. Ya finalizando, nos metemos en recto y en la parte del conducto anal. En el recto vamos a ver que nos encontramos con mucha cantidad de glándulas, justamente, además de las células caliciformes, glándulas que van a estar en la submucosa, y que a medida que se vaya adentrando la salida del conducto anal, va a haber una nueva transición del epitelio, del simple cilíndrico, nuevamente a un epitelio estratificado hacia la primera parte, nada más y nada menos del ano. Una vez que ya sale bien a la superficie del ano, el epitelio sale de lo que se denomina mucosizado, parte de la piel, lo cual ya deja de ser una mucosa. Repito, un epitelio simple cilíndrico, nuevamente un estratificado, primero no queratinizado y finalmente queratinizado hacia salida externa bien del ano. Aquí tienen anal. ¿Por qué yo tomo esta decisión de decir, bueno, hasta aquí, de manera arbitraria, por supuesto, tengo estos segmentos? Porque voy a poder ver que a mayor aumento hay una especie de transición del epitelio simple cilíndrico a un epitelio estratificado. Nótese, y esto ustedes también lo van a ver en embriología, que habrán visto que el ectodermo de superficie se encuentra con el endodermo en dos porciones, en la membrana bucofaríngea y en la membrana cloacal, es decir, la boca y el ano. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el mesodermo intermedio empieza a desaparecer en esas dos estructuras donde se encuentra el ectodermo de superficie con el endodermo. Y aquí casualidad, que fíjense que este plano muscular liso empieza a desaparecer y de manera muy brusca se corta, es justamente donde el mesodermo permite que el endodermo interno y el ectodermo superficie que está sobre la piel se encuentren. Y va a tomar predominio otros planos musculares que son más de característica voluntaria, que son estriados. Ahora lo vamos a ver con mayor profundidad. Fíjense en este sector, donde veo el plano muscular liso, que desaparece justamente lo que sería la circular y la longitudinal, y que en ese sector de traspaso desde el recto hacia el conducto anal, voy a ver la presencia de musculatura estriada esquelética. La porción final del liso va a estar formando lo que se denomina como el esfínter anal interno, involuntario. Es lo que, en cierto modo, cuando nosotros estamos sentados, hemos comido copiosamente y decimos, uy, tengo ganas de ir al baño. Significa que en este sector se está estimulando el esfínter interno y me está dando la señal que es inminente la evacuación. ¿Qué permite que yo pueda controlar la evacuación? El esfínter externo, que tiene que ver con la musculatura estriada esquelética de control voluntario, que está asociada justamente con el piso de la pelvis. De esa manera puedo distinguir lo que es la musculatura lisa involuntaria de la estriada voluntaria y el esfínter interno del externo respectivamente. Para meternos en la mucosa o la porción de la, digamos, especialización de la parte de la mucosa, tenemos el epitelio simple cilíndrico que deviene justamente de las últimas porciones del colon hacia el recto, se llena justamente de células caliciformes, ya prácticamente aquí desaparecen los enterocitos, y empieza a haber una transición de este epitelio simple a uno estratificado, donde nuevamente vuelvo a ver esas células madre tapizando la parte más basal y un espesor más pequeño que se va a ir desarrollando a medida que se vaya metiendo hacia el conducto anal, o la parte más distal del conducto anal. Aquí pueden ver claramente cómo se observa la imagen del epitelio simple cilíndrico a un epitelio justamente plano estratificado, donde hay una transición
no tan brusca como sucedía en el esófago con el estómago, pero que también la hay. Y a medida que se va profundizando justamente este estratificado plano, aparecen una serie de glándulas, que son las glándulas rectales y anales, justamente que van a estar volcando su producto de secreción y moco que reemplaza lo que venía de las células caliciformes desde el colon al conducto anal. Y van a empezar a observar que en la porción de hacia el ano empieza a haber un desmechado. Aquí donde yo estoy poniendo el cursor, podría decir muy arbitrariamente que sería el recto, y aquí empezaría la porción más próxima al del ano. Y ese desmechado es la porción queratinizada, o sea que ya no estamos hablando de mucosa. Y necesito de glándulas que lubriquen este sector justamente para transportar en la salida el material que vaya a ser evacuado. En esta foto final se ve claramente el epitelio de revestimiento de la salida del ano y justamente el desmechado de la queratina que queda de la piel, justamente que se va desmechando o, digamos, desprendiendo del epitelio de revestimiento. Cómo pasó de un epitelio simple cilíndrico a un estratificado plano, y en este caso un queratinizado, donde también obsérvense la numerosa cantidad de glándulas que hay por debajo del conectivo. En este sector, a nivel del conducto anal y del recto, ya desaparecieron justamente estas capas de submucosa, muscular, que tiene que ver más que nada con un epitelio de revestimiento y un tejido conectivo subyacente. Nada más. Bueno, no sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo. No, profe. De mi parte, no, por lo menos. Perdón. No sé si, no sé si alguien más quiere preguntar algo. De nada, Valentina. Supongo que ustedes esta presentación ya la tienen. Bueno, si... acá me están preguntando. Bueno, yo mire, antes de que se vayan, les voy a poner mi mail. Me mandan un mail, yo se las mando en el día de hoy. Apenas ustedes me manden justamente este mail. Y tiene la misma presentación que acabo de mostrarles. Ahí lo tienen en el chat, al mail mío, matiasfusini@gmail.com, y en el día de hoy me la mandan al Power, yo se los mando. Éxitos en el final, y bueno, si tiene alguien alguna duda, pregunte. Profe, ¿le Gracias puedo a hacer ustedes por esta una presentación. pregunta? Sí, En sí. cuanto, no tiene nada que ver, digamos, en la clase, sino más a la similitud que hay entre la glándula parótida y el páncreas histológicamente, y cómo podríamos diferenciarlo, digamos. Bueno, la diferencia más típica es que usted tiene todo el conglomerado glandular y en la superficie tiene que estar justamente tapizado, en el caso del páncreas, por un tejido conectivo denso que se va a tabiar los pancreáticos. En cambio, las otras glándulas, en vez de tener un tejido conectivo de revestimiento, va a tener un tapizado de epitelio estratificado plano, no queratinizado, que justamente corresponde a la mucosa de la cavidad bucal. Y por otro lado, mucho más histológicamente, podríamos decirlo, en el caso del páncreas, van a tener una serie de conductos que van a drenar justamente de cada glándula, que son los conductos intercalares. Eso es más a nivel ultraestructural. Pero el criterio de clasificación y diferenciación desde el punto de los revestimientos tiene que ver
Repito, el páncreas, tejido conectivo, mientras que las glándulas van a tener un tejido de revestimiento de epitelio. Estratificado, plano, no queratinizado, mucosa de la cavidad bucal. Y por supuesto, que este es el criterio diferencial más importante, el páncreas, además de tener toda la estructura y conglomerado glandular, va a tener los islotes de Langerhans, que van a estar justamente allí, las poblaciones celulares que van a secretar insulina, glucagón, somatostatina y otras hormonas, que van a ser las responsables principalmente del control de la glucosa. Cosa que las glándulas, ya sea las parótidas, su lingual o su maxilar, no tiene justamente lo que sería el lote de Langerhans. Ese es el criterio madre, por decir una manera, de diferenciación entre una glándula y otra. Perfecto, profe, muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias, profe. Saludos. A ustedes, muchas gracias y éxitos en los finales. Bueno, gracias Gracias, por el profe. enlace. Chau, chau. Hasta Profe. luego. Hasta luego.